Sandra Rivera, de Fernando Rodríguez, de Octavio Rangel Estrada, de Tessy Guadalupe Ruiz Trejo, de Juan Cadena, de Felipe Canul, de Raúl Abraham. Pediremos por unos hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Pues, hermanos, vamos a disponernos a vivir esta Eucaristía ya dentro del tiempo de Adviento como preparación para la celebración del nacimiento de Cristo. Hoy, este 30 de noviembre, celebramos a San Andrés, hermano de San Pedro. Como cada vez que celebramos a los apóstoles, hay que pedir por las vocaciones en nuestra iglesia, y que pedimos por nuestro seminario donde celebramos esta Eucaristía, por los seminaristas, por el equipo formador, por las madres oblatas, por los maestros y empleados que los acompañan. Y pedimos que estas primeras convocaciones, tanto adolescentes como a jóvenes, para los encuentros vocacionales, para los círculos vocacionales, pues se difundan de tal modo que muchos quieran participar y hacer su discernimiento vocacional. Y ponemos en manos de San Andrés también a todos los que siguen viviendo este momento difícil de la pandemia, especialmente los enfermos con sus familiares. Seguimos pidiendo la luz, la fortaleza para todo el personal médico, para nuestras autoridades. Con todas estas intenciones nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad de nosotros.
Oremos. Dios de gloria y majestad, tú que elegiste al apóstol San Andrés para que fuera predicador del Evangelio y pastor de tu iglesia, haz que sea siempre ante ti nuestro poderoso intercesor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca al Señor como a su Dios será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se los anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrá oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Hermanos, palabra viva del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al inicio del año litúrgico celebramos a San Andrés Apóstol, en que llevó a su hermano Pedro hacia Jesús. Que en este Adviento en cada familia haya un Andrés, que a un hermano, a un hijo, a un padre o a una madre que estén tibios en la fe, los lleven a Jesús. Hermanos todos en Cristo, que viene a salvarnos, y María, nuestra mejor compañera del Adviento. El sábado pasado meditamos con el final del libro del Apocalipsis y el final del discurso escatológico en el Evangelio de San Lucas, motivaciones excepcionales para perseverar en la espera de la segunda venida de Jesús. Escuchamos: ya no habrá nada maldito, ya no habrá noche, el Señor Dios alumbrará a sus moradores. Y con ello dijimos: la luz que necesita el creyente es su Dios, la medicina es su Redentor, la vida que anhela solo puede ser don de Dios. Y con el Evangelio dijimos que Jesús nos pone en guardia contra el debilitamiento interior, pues esto es tan terrible como los ataques que nos vienen de fuera. Por eso Jesús nos motiva a tener dos actitudes de manera permanente: estar en oración y vigilancia, que implica un serio discernimiento para no seguir las propuestas del mundo, y renuncia para estar limpios interiormente y no ser tolerantes con las seducciones del mundo. Todo se puede conseguir con una oración consistente. El Papa nos pide que hagamos todos los días esta oración: ven, Señor Jesús. Hoy celebramos a San Andrés Apóstol. Podemos decir que cada vez que celebramos a un apóstol, en la Iglesia recibimos una invitación para que cada uno de nosotros recuerde que sin predicación de palabra y obra, la buena noticia no llegará a los corazones de todas las personas, como nos afirma el final de la primera lectura y la antífona del Salmo: por toda la tierra se difunde la voz. Ahora que estamos celebrando confirmaciones en varias parroquias, encuentro la oportunidad de recordarles a los jóvenes y sus familias que anunciar el Evangelio por todas partes es uno de los compromisos derivados del sacramento de la confirmación. Y por eso cada vez que celebremos a los apóstoles, recordemos la confirmación que todos hemos recibido. En la primera lectura, escogida para celebrar a San Andrés, escuchamos un texto que nos presenta fuertemente dos aspectos de una misma vocación: la fe que surge de la predicación
y la predicación que alienta y alimenta la fe. Para mejor entender esta carta, es bueno que tengamos en cuenta el ambiente que existía. Cuando fue escrita, la persecución y la posibilidad de padecer el martirio era real. Que una persona aceptara a Cristo y le confesara como su Señor, sabiendo que la persecución iba a llegarle, indicaba sentir que la salvación no era algo que la persona conseguía por propio esfuerzo, sino que, como nos dice San Pablo en la carta, uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan. Invocarle es decir que esa persona ya ha creído y se debe a la misericordia de Dios por la fe en Jesucristo. Con todo esto que fue posible en su tiempo, la carta nos deja unas preguntas que refuerzan el argumento de Pablo y que hoy, en un ambiente de crisis de fe, son muy oportunas para que las tomemos como un llamado muy actual que nos hace el Señor a todos, especialmente a los pastores, comenzando por nosotros los obispos. Dice San Pablo: ¿cómo van a invocar al Señor si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quien lo anuncie si no son enviados? No son preguntas fuera de la realidad para nuestra sociedad y para nuestra iglesia. Y por ello no pueden sernos indiferentes, a pesar de que estemos sintiéndonos impotentes ante un mundo muy agresivo con la fe. Recemos los unos por los otros, pidiendo al Señor que nos sostenga en la realización de nuestra vocación cristiana. San Mateo nos presenta en el Evangelio de hoy el inicio del seguimiento de Jesús, que comienza con un encuentro y en un lugar concreto. En ese encuentro se puede captar claramente el llamado que alguien hace y la libertad de seguirlo por aquel que lo ha oído. No puede haber seguimiento de Jesús si no existe este espacio de intimidad, reconocimiento de su mensaje y descubrir que es Él mismo el que nos busca primero. San Mateo nos cuenta la vocación de los primeros discípulos, como es el caso de Andrés y Pedro, de forma escueta y directa. La sitúa en el lugar donde realizan su trabajo de pescadores de cada día. Ahí Jesús les propone algo casi incomprensible. Estos hombres que conocen bien su trabajo que realizan a diario, saben todo de pesca y cómo hacerla. Y he aquí que este hombre llamado Jesús les pide que abandonen todo para ser pescadores de hombres. Uno puede preguntarse, ¿qué entenderían estos hombres? El evangelista no nos explica nada. Quizá por eso tiene tanta fuerza y viveza que después de tantos siglos e innumerables reflexiones teológicas, desprende tanto cuestionamiento a nuestra vida cristiana, al mismo tiempo que sostiene nuestra fe de cada día. Quizás nos hubiera gustado que San Mateo nos presentara las dudas de los llamados, sus miedos, que pidiera explicaciones, que pusieran pretextos para no responder o pedir tiempo para discernir. Todo esto es muy propio de las personas, tal como lo hemos recibido el llamado a ser sacerdotes. Al menos esa es mi experiencia. Nos pasó todo eso cuando aparecieron los primeros signos de que había un llamado de Dios. Y los apóstoles fueron humanos, limitados, con carencias. San Mateo no nos cuenta nada de esto. Pero hay una película, la de Jesús de Nazaret, conocida como de Zeffirelli, por ser su director, que presenta la resistencia de Pedro para seguir a Jesús.
Es una escena que retrata muy bien cuál era la seguridad y dónde tenía afianzada esa seguridad. La escena nos presenta a Andrés y a Juan diciéndole a Pedro que habían encontrado al Maestro y lo invitaban a que vaya con ellos para conocerlo. Y Pedro en ese momento expresa que no se siente digno y abraza su barca y dice: esta es mi familia, y abraza sus redes y dice: esta es mi vida. Es decir, nos presenta esa resistencia natural a algo que era totalmente nuevo. No sabemos si fue exactamente así como lo presenta la película, pero de que hubo resistencia, eso con toda seguridad. Gracias a Dios, los evangelios nos presentan todo lo que Jesús tuvo que hacer para que Andrés y los otros llegasen a ser verdaderos discípulos y predicadores de la buena noticia que ellos mismos descubrieron en el camino junto a Jesús. La fiesta de los apóstoles es oportunidad para seguir orando por las vocaciones, para pedir que muchos jóvenes escuchen el llamado que Jesús les hace y que aunque sientan miedo del seguimiento de Cristo, sepan que es normal, pero que con nuestra oración y abriéndose a la gracia de Dios, sí podrán responder al llamado que les hace, especialmente al sacerdocio. Pero aquí hago una reflexión sobre la necesidad de que todos seamos promotores vocacionales. Cada bautizado debe ser un promotor vocacional. Siguiendo a San Pablo en la primera lectura podemos decir: ¿cómo van a seguir los jóvenes a Jesús si tienen una fe muy débil? ¿Y cómo van a fortalecer su fe en Jesús si no hay una pastoral juvenil verdaderamente incisiva en cada parroquia? ¿Y cómo va a haber una pastoral juvenil si no la ponemos como algo prioritario en la pastoral parroquial? ¿Y cómo va a ser prioritario si no hay agentes que la organicen? Si bien este planteamiento es para las parroquias, lo mismo podemos decir de las familias. ¿Cómo van a encontrar su vocación los hijos si no hay una familia que dé un testimonio creíble que Cristo es el centro de su vida? Y así podemos seguir haciendo cuestionamientos sobre el por qué ahora hay pocas respuestas de los jóvenes al llamado que Dios hace. Pidamos que cada uno de nosotros seamos un San Andrés para llevar a otro al encuentro con Cristo, que dice: quiero que seas pescador de hombre. Y siguiendo el título de esta homilía, en cada familia debe haber un Andrés que lleve al otro a Cristo. Y para eso es muy importante la experiencia de Cristo, leyendo su vida del Evangelio, participando en la Eucaristía y expresando esto en caridad para con los demás. En nuestras familias hace mucha falta la experiencia de Cristo, comunicar su palabra exigente, pero que siempre es buena noticia. Ahora bien, la vocación de Andrés nos habla de un rasgo muy importante para vivir la fe, que es la discreción. El decir, el que no quiera uno aparecer, es decir, el que uno no quiera aparecer. Se puede decir que Andrés fue buen discípulo de Juan Bautista, quien cuando le preguntaban si él era el Mesías, Juan contestaba: es preciso que él crezca y que yo disminuya. Porque Andrés llevó a su hermano Pedro para que sea el primer papa. Y así Andrés nos dice que sí se puede vivir las enseñanzas de Jesús, como no pretender los primeros puestos, sí se puede ser servidor de todos, sí se puede ser siervo inútil, sí se puede uno humillar para ser engrandecido. Pidamos pues a San Andrés que vivamos nuestro ser de cristianos con toda la discreción de vida, aquella discreción que nos impide hablar de nosotros mismos como si fuéramos el centro del universo o que solo nosotros tenemos la razón, o en otras palabras más comunes, que San Andrés nos ayude a quitar de nuestra mente
y de nuestras palabras aquel dicho popular: aquí solo mis chicharrones truenan. Empezando por nosotros los pastores. Cuánto daño nos hemos hecho al interior de la iglesia peleándonos los primeros lugares. Que San Andrés nos ayude a crear un ambiente sereno de sincera participación desde nuestra vocación. María, Madre de toda vocación, que nuestra respuesta sea de corazón. Amén. Oremos, hermanos, para que, llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios Todopoderoso, que te agraden estos dones que te presentamos en la festividad de San Andrés, y haz que sean para nosotros fuente de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre con toda la multitud de los ángeles te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Bendito es el que
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús en el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Andrés y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Luis Rivero, Concepción Cárdenas, Beatriz V. Solís, Irene Rodríguez Reyes, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación, es vínculo de unión fraterna, oremos juntos como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. No es el reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo nos damos un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya Bastará bastará para para sanar. sanar.
vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente del Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Que nos fortalezca, Señor, la comunión de tu sacramento, para que, ejemplo de San Andrés Apóstol, compartiendo los sufrimientos de Cristo, merezcamos vivir con Él en la gloria. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Pedimos de manera especial que a todos nos infunda las gracias que necesitamos para tener conciencia que la pandemia pues sigue y es peligroso estar descuidándonos. Y hemos visto cómo ha habido un aumento de contagios. Por eso hay que seguir difundiendo el mensaje, que no nos vaya a pasar como ya está pasando en otros países y en nuestro propio país, que van cerrando de nuevo centros de trabajo y el culto. Por eso que el Señor nos acompañe y que todos difundamos ese mensaje. Hay que seguirnos cuidando. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas. Gracias de nuestro Señor Jesucristo. Salud de los enfermos, refugio de los pecadores, ayuda de los migrantes, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Inclínense para recibir la bendición. A cada invocación responden amén. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión de San Andrés, se digne bendecirlos. Amén. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles. Amén. Que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, que la alegría de Cristo les siga acompañando. Pueden ir en paz.